De todos los subordinados que sobrevivieron a Alejandro Magno, pocos pudieron igualar la fama del incondicional comandante de infantería del conquistador, Crátero. Ninguno, en todo caso, pudo superarlo. En agosto del año 322 a.C., él y sus fuerzas libraron a Macedonia de una revuelta liderada por los atenienses en la llamada Guerra Lamaica, aplastando sus fuerzas en la batalla de Cranón. Había luchado en las tierras altas de Etolia, reduciendo lentamente las resistentes fortalezas enemigas que se le habían opuesto. Había dejado su huella en Delfos, encargando una estatua suya junto a Alejandro Magno en este centro internacional helénico. Crátero buscaba el poder. Buscaba más fama, buscaba una posición dentro del nuevo régimen digna de su estatus, y estaba dispuesto a tomarla por la lanza si era necesario. A principios del año 320 cruzó el Helesponto junto a Antípatro, desencadenando una guerra entre ellos y las fuerzas del ambicioso regente Pérdicas. El propio Pérdicas no estaba presente para oponerse a ellos. Se había dirigido al sur a desafiar al sátrapa disidente Ptolomeo en Egipto. En su lugar, los dos invasores de Asia Menor, respaldados por un ejército de 30.000 hombres, se enfrentaron a las fuerzas del principal ayudante de Pérdicas en la región, Éumenes de Cardia. Tras una rápida campaña llena de traiciones y negociaciones, los ejércitos de Crátero y Éumenes se enfrentaron en la llanura de la antigua Frigia. Éumenes se había enfrentado a un gran desafío en el periodo previo a esta batalla. Neoptólemo, uno de sus generales, había huido a sus enemigos y los había convencido de que persiguieran a Éumenes y a su ejército con una parte de sus fuerzas. Neoptólemo ayudaría a liderar esta expedición contra Éumenes. Éumenes se enfrentaba a una tarea de enormes proporciones si quería vencer a Crátero, pero su estrategia resultó ser muy eficaz. Temiendo una deserción masiva si se descubría la verdad, ocultó el nombre de Crátero a su ejército. No dijo a nadie, ni siquiera a sus más altos subordinados que marchaban para luchar contra este legendario general en campo abierto. En su lugar, afirmó que otro general lideraba al ejército enemigo junto con Neoptólemo. Éumenes rechazó a los heraldos del campamento enemigo que amenazaban con el engaño. Guió a su ejército por caminos no utilizados. Se mantuvo pendiente a los movimientos del enemigo y mantuvo su ejército oculto. Fue un engaño notable, aún más sorprendente si se tiene en cuenta que el ejército de Éumenes contaba con 28.000 hombres. Cuando Crátero se enfrentó a Éumenes unos días más tarde, los soldados de este último aún no sabían que marchaban para oponerse a este legendario general. Pero no desertaron al saber a quién se enfrentaban solo cuando ya era demasiado tarde. Éumenes utilizó la fama de Crátero en su beneficio. Crátero, de pie, con un distinguido corcel, vistiendo una armadura ornamentada y un gorro tradicional caucia, fue atraído al tipo de lucha que Éumenes había deseado desesperadamente, un enfrentamiento de caballería. Crátero, lleno de confianza en que los enemigos desertarían en masa en cuanto vieran su destacada figura, avanzó por delante de su ejército principal con sus escuadrones a caballo. Él y su caballería quedaron aislados. Su enemigo, al no reconocer su rostro desde la distancia, avanzó a su encuentro al no sospechar que se trataba de Crátero. Haciendo honor a su reputación, Crátero contraatacó. Su destacada armadura le convirtió en un objetivo. Una vez que las líneas chocaron, los jinetes enemigos le atacaron una y otra vez. Aunque este imitador de Alejandro luchó con un valor ejemplar digno de su reputación, el enemigo le arrolló. Herido, cayó al suelo y experimentó el espantoso destino que sufren muchos durante estos frenéticos combates de caballería. Una vez que un jinete caía bajo la marea de jinetes, muerto o moribundo, sus cuerpos eran pisoteados por los corceles de guerra. Aunque se conservan múltiples descripciones de su muerte, parece probable que Crátero sufriera un final similar. Éumenes ganó la batalla, matando personalmente a Neoptólemo, en uno de los duelos más gráficamente descritos de toda la antigüedad. Proporcionó al heroico Crátero un funeral trascendental, supuestamente lamentando la pérdida de su antiguo amigo. La muerte en batalla de Crátero frente a Éumenes fue uno de los acontecimientos más impactantes del mundo posterior a Alejandro. Se esperaba que el general más famoso vivo aplastara a un enemigo que no tenía ni de lejos la experiencia militar que tenía Crátero, pero Éumenes demostró ser más capaz de lo esperado. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido relacionado con historia antigua e historia de Macedonia. Hasta la próxima.